Este panel que tiene por objeto analizar el alcance de las atribuciones administrativas y jurisdiccionales de las superintendencias de Industria y Comercio y Superintendencia de Sociedades en temas de competencia arbitral y la eficacia de la cláusula arbitral, tiene el privilegio de contar con personas como la doctora María Luisa Mesa, el doctor Jaime Arrubla y el doctor Francisco Reyes, de reconocidísimos méritos para hablar sobre este tema. El foro arbitral ha venido viviendo las situaciones en donde los debates que se someten a arbitraje terminan teniendo alguna relación con asuntos que se tramitan en las superintendencias, bien como autoridad administrativa o bien como en ejercicio de la función jurisdiccional excepcionalmente atribuida a las mismas superintendencias. Esta situación ha establecido lo que yo podría llamar la necesidad de definir los linderos, un tema que podríamos abordar como de deslinde y amojonamiento. Entender hasta dónde dentro de esas funciones legítimas que tienen las superintendencias hoy en día, administrativas, jurisdiccionales, pueden llegar y desde dónde comienza la intervención jurisdiccional, no solamente dentro de cláusulas arbitrales, sino también en la jurisdicción ordinaria. Y considero que para efectos de ese deslinde y amojonamiento de funciones de uno y otro foro, debería seguirse los principios, por un lado, de la necesidad de justicia, pues porque finalmente el derecho como ordenamiento de la vida en sociedad requiere que en los conflictos sean pronta y eficazmente resueltos, como doctor Francisco probablemente nos va a explicar su señoría, y también nos lo iba a explicar el doctor Robledo, superintendente de Industria y Comercio, que tuvo por razones de fuerza mayor que excusarse en su asistencia, pero nos contribuyó con algunos datos a los que me voy a referir en unos minutos. En el otro extremo del principio que considero yo debe tenerse en cuenta, además de la necesidad de justicia para efectos de ese deslinde y amojonamiento, está el principio de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, como nos lo decía en alguna ocasión en el 94, la Corte Constitucional con una sentencia del doctor Vladimiro Naranjo, nos indica que el derecho como instrumento de ordenación social pretende regular ciertos aspectos de las relaciones humanas, estabilizándolos. Cualquier comunidad política que pretenda organizarse como tal a partir del derecho requiere para tal fin que sus miembros tengan cierto nivel de certeza respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad. En una sociedad altamente compleja, como lo es el Estado contemporáneo, caracterizada por un aumento en la intensidad y en la variedad de la actividad social, el nivel de certeza requerido respecto de la protección social de determinadas conductas es mayor. Nuestra forma de organización político-jurídica protege a todas las personas, imponiendo a las autoridades la obligación de garantizar la efectividad de los derechos y deberes a través del derecho como sistema estable de ordenación social. Sin embargo, continuaba la sentencia, en un Estado contemporáneo establecido como social de derecho, en el cual la labor de creación del derecho es compartida, la estabilidad de la ley en el territorio del Estado y en el tiempo no son garantías jurídicas suficientes. En nuestro Estado actual es necesario que la estabilidad sea una garantía jurídica
con la que puedan contar los administrados y cobije también la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, que le corresponde hoy en día a las superintendencias, le corresponde a los jueces, le corresponde a los tribunales arbitrales. Sebastián, si nos ayudan con la presentación. Voy a introducir el tema, gracias. ¿Quién la voy pasando con? Para introducir el panel, dada la excusa del doctor Robledo, lo muevo con... voy a compartir brevemente ya para darle la palabra a los panelistas. Algunos datos que nos envió el doctor Robledo, repito, él nos indica que en la Superintendencia de Industria y Comercio hay litigios de consumidor, de competencia desleal y litigios de usurpación de derechos de propiedad industrial. En las demandas presentadas en litigios del consumidor del total de 2016-2017 son 100.188 demandas, que es una cifra que cuando la veía yo decía, enhorabuena, la Superintendencia de Industria y Comercio se ocupa de esos litigios, porque si no estuvieran en la superintendencia estarían congestionando la jurisdicción ordinaria. Además, litigios, en conversación con el doctor Robledo, que me decía, mire, se trata de la nevera, el televisor, de manera que incluso de pronto ni siquiera llegarían a la jurisdicción ordinaria, creando una sensación de ausencia de justicia en causas de ese pequeño tamaño. Terminan de esas el 24% por sentencia y el 76% por medios alternativos como transacción, conciliación, desistimiento o archivo. De las 24.000 sentencias, han sido revocadas por los jueces solamente 12 sentencias, con un 99.9% de confirmación, que uniéndolo con el principio de justicia y de seguridad que mencionaba a la introducción, diría uno, pues la superintendencia ha contribuido a esos propósitos, y ese bajísimo porcentaje de revocación conduce a entender que se está generando una línea doctrinal que permite predecir cómo actuar antes de tener el conflicto, en el momento en que se está celebrando el contrato, que es lo que un abogado necesita. Que no le suceda a uno como abogado asesor, que le preguntan ¿y qué piensan, qué dicen las cortes colombianas sobre este tema? Y tenga uno que contestar, no sé, porque depende de si es los lunes o los martes. De manera que aquí se va dando una uniformidad que hace predecible y por eso contribuye a la seguridad jurídica. En competencia desleal hay 365 demandas terminadas con un porcentaje parecido del 25% con sentencia judicial, 75% por transacción, conciliación, desistimiento o archivo, de las cuales solamente, de esas 84 sentencias, solamente 2 han sido revocadas en segunda instancia, con un 97% de confirmación. Y en litigios de propiedad industrial, de las 168 demandas presentadas, hay 38% por sentencia judicial y solamente una ha sido revocada de conformidad con estos datos. De manera que el doctor Robledo me pidió el favor de transmitirle que en opinión de él existe gran confianza en la ciudadanía en la justicia dispensada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Es la superintendencia el juez preferido por los consumidores, por los empresarios para ventilar sus diferencias, y los jueces de tutela y los jueces y magistrados de segunda instancia en esos porcentajes altos confirman las decisiones de la superintendencia. Sin más demora, entonces vamos a darle a la doctora María Luisa el uso de la palabra para que nos muestre cuáles son esas recomendaciones o circunstancias que contribuyen al deslinde y amojonamiento. Gracias. Parto de 2 supuestos generales aquí. En primer lugar, no voy a cuestionar las facultades jurisdiccionales
en cabeza de las entidades administrativas. Y no lo voy a hacer por dos razones. La primera, porque ya la Corte Constitucional se ha pronunciado con amplitud sobre este tema. Las sentencias en alguna medida acotaron lo que era el ejercicio de esas facultades y permitieron que se recogieran esas recomendaciones en el Código General del Proceso. Y porque finalmente, además, las facultades excepcionales de los árbitros tienen origen exactamente en el mismo artículo 116 de la Constitución. Entonces no me voy a referir o a criticar esas decisiones y tampoco voy a hacer un análisis desde el punto de vista de contenido de las decisiones que tuve objeto de analizar o que voy a mencionar aquí, porque debo advertir que en el análisis que hice encontré en todos los casos, compartiendo o no los argumentos, unas decisiones serias, unas decisiones jurídicas y unas decisiones que en todo caso han sido tomadas en ejercicio de facultades legítimas, es decir, no porque se hubieran excedido las facultades, no porque no se hubieran tenido, sino precisamente porque se tienen. Entonces, lo que el doctor Daniel llama deslinde y amojonamiento, yo lo llamaría como los encuentros y los desencuentros entre las facultades administrativas y jurisdiccionales de las superintendencias y la justicia arbitral. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde puede eventualmente la facultad administrativa desplazar al juez del contrato indirectamente? ¿Cuál ha sido la interpretación que se le ha dado en las entidades que tienen facultades jurisdiccionales a la cláusula compromisoria en su alcance para resolver conflictos societarios? ¿Y cuáles han sido algunas decisiones que han sido adoptadas por la Superintendencia de Sociedades y por la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus facultades que pueden terminar en alguna medida desplazando al juez del contrato? Voy a hacer al final una referencia a tres ejemplos de la Superintendencia Financiera porque me parecen pertinentes en cuanto al ejercicio de la acción de protección del consumidor financiero. Entonces, respecto de la Superintendencia de Sociedades y en general de las funciones de las superintendencias, creo que es muy importante partir de lo que es el concepto de las superintendencias como entidades de policía administrativa. Y para ese efecto voy a leer un párrafo muy corto de una sentencia de la Corte Constitucional en el cual dice que la policía administrativa es aquella actividad de los administrados que tiene por objeto limitar el ejercicio de los derechos de los administrados, con la única finalidad de mantener el orden y el interés público de la sociedad. Eso implica entonces que las facultades de la superintendencia, en mi sentir, son un desarrollo del artículo 333 de la Constitución para defender la libre empresa y la libre competencia en el caso de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que en principio esas decisiones debían limitarse a defender o proteger intereses generales y no a resolver conflictos entre particulares. Sin embargo, y voy a entrar entonces a analizar el tema de la Superintendencia de Sociedades, a partir de la expedición de la Ley 222 de 95, cuando se cambió el concepto de vigilancia, de una vigilancia pasiva a una vigilancia más activa que propendía por la protección de la empresa y el desarrollo de la empresa como un vehículo económico importante, se asumieron o se adoptaron 3 grados de facultades que van de lo menor a lo mayor: inspección, vigilancia y control. Y lo que es cierto, y en eso el doctor Francisco nos responderá la pregunta, es que las amplias facultades administrativas que tiene la Superintendencia de Sociedades pueden efectivamente acabar resolviendo un conflicto societario. La acción de protección al accionista minoritario, por ejemplo, en virtud de la cual la superintendencia puede adoptar medidas para la protección de ese accionista minoritario. La posibilidad que tiene la superintendencia de declarar de oficio o de reconocer la ineficacia de decisiones de oficio. La posibilidad que tiene la superintendencia de remover administradores o
la posibilidad que tiene la superintendencia en relación con el derecho de inspección, para citar solo algunos casos, nos puede llevar a concluir que así no sea la intención del quejoso o del accionista que busca la protección de sus derechos, así no sea su intención sustraerse de la cláusula compromisoria, puede acabar resolviéndose ese conflicto por vía administrativa. Y no solamente puede acabarse resolviendo por vía administrativa, sino que existe la posibilidad, por tratarse de dos vías distintas y de dos jurisdicciones distintas, por decirlo de alguna forma, puede suceder que se tramite simultáneamente una acción quejosa ante la Superintendencia de Sociedades y el mismo asunto se debata ante un tribunal de arbitramiento. En materia de sociedades no existe, como voy a mencionar ahorita, como en el tema de competencia. Yo no encontré pronunciamientos en los cuales quede claro cuál es el deslinde entre lo uno y lo otro, pero sí creo que en todo caso la independencia del juez, sea vía jurisdiccional o vía una decisión arbitral, debe ser autónoma, y que la facultad de la superintendencia, cuando quiera que adopte una decisión en un acto administrativo, pues es una decisión que queda en firme como un acto administrativo, pero que no vincula y no puede vincular al juez del contrato a adoptar la misma decisión. Entonces, por ejemplo, en una acción de remoción de administradores, por poner un ejemplo, si la cláusula compromisoria llegara a incluir también la responsabilidad de los administradores, podría podría surgir una divergencia entre la decisión de la superintendencia y la decisión del tribunal, en todo caso manteniendo cada uno de ellos su competencia y sus facultades. En el caso de la ineficacia, pues es que realmente yo no creo que la superintendencia haga piqui para saber en qué caso la decisión es ineficaz. Normalmente la decisión de la superintendencia viene como consecuencia de una investigación administrativa o de una queja en virtud de la cual se le pone de presente esa ineficacia, y esa ineficacia normalmente es un conflicto societario, porque normalmente esas decisiones que se adoptan por vía administrativa tienen origen en un conflicto societario. Hay, por ejemplo, una resolución de la Superintendencia de Puertos bastante reciente en la cual decide remover los administradores de una concesionaria. Yo no sé si en ese caso habrá cláusula compromisoria, no sé si no habrá. La decisión me sorprendió desde el punto de vista de las razones invocadas, porque personalmente no veo que sean unas razones de interés general como para adoptar esa decisión, sino más bien el incumplimiento de lo que serían las funciones propias de los administradores desde el punto de vista de asambleas de accionistas o estados financieros. Entonces ahí la duda queda en el sentido de decir hasta dónde puede o debería llegar la superintendencia y hasta dónde finalmente en ejercicio de esas facultades, que efectivamente las tiene, puede acabar resolviendo por vía administrativa un conflicto societario. Creo, en todo caso, como les decía, que se mantiene la independencia entre la decisión administrativa y la decisión del juez, y que lo máximo que podría suceder sería que la decisión de la superintendencia sirviere como un medio de prueba más frente al tribunal arbitral o frente a la jurisdicción, sin que en ningún caso lo vincule. De ahí van a surgir preguntas sobre qué pasa si son contradictorias, cuál podría ser la eventual responsabilidad, por ejemplo, del Estado si la superintendencia si el juez llegare a una conclusión distinta, y sobre eso creo que en materia societaria pues se deja planteada esa duda. En relación con las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades, el tema es totalmente claro a partir de la expedición del Código General del Proceso, y la Superintendencia además conservó algunas facultades propias que tenía. Al tener ahora la superintendencia en ejercicio de facultades jurisdiccionales la posibilidad de resolver conflictos societarios, se viene entonces a presentar un choque en alguna medida con la cláusula compromisoria. Y el choque básicamente puede surgir
de la interpretación que se le dé a la cláusula compromisoria para asumir o no asumir competencia de la superintendencia en relación con el asunto. Voy a mencionar 4 casos puntuales en relación con la cláusula compromisoria, advirtiendo que el tema no es pacífico, que el tema es uno de aquellos que más debate genera en materia de derecho societario, entonces que no pretendo con esto desconocer el fondo de las decisiones de la superintendencia. La superintendencia ha adoptado de tiempo atrás la posición de que la autonomía de la cláusula implica que cada uno de los accionistas tiene que aceptar expresamente su vinculación a la cláusula, que si el accionista no era accionista fundador, tiene que adherir al pacto posteriormente y que las reformas estatutarias no cobijan el pacto como tal, porque el pacto no es una cláusula de los estatutos. Esta teoría, que es la teoría del doctor Néstor Humberto, que es la teoría acogida por el Tribunal Superior de Bogotá, pues ha llevado a que en muchos casos, por vía de demandante o de demandado, la superintendencia considere que no tienen los socios, o que la cláusula no habilita a los socios para que los vincule suficientemente, y entonces la superintendencia asume el conocimiento en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Esta posición ha sido una posición que ha venido sosteniendo reiteradamente, y en ese sentido, pues lo que sucede es que ya los litigantes saben cuál es la posición, y es una forma bastante, digamos, diría yo, no de mala fe, pero sí creo que está llevando a que la cláusula quede prácticamente sin aplicación. En un caso similar, la superintendencia consideró que los herederos no estaban vinculados por la cláusula compromisoria, porque no habían habilitado y porque no habían manifestado su adhesión a la cláusula. Ese caso es interesante por cuanto fue objeto de recursos y de tutelas, y finalmente en la sentencia 014 la Corte Suprema de Justicia, en un párrafo, consideró que el principio de la causabiencia estaba por encima del principio de la habilitación, y que en ese sentido el heredero que había recibido a título universal su participación en la sociedad estaba vinculado a la cláusula sin necesidad de manifestar su consentimiento expreso de adhesión. Esa decisión entonces fue revocada por vía de tutela, y el Tribunal de Arbitramiento se instaló para adelantar el caso. Existe también un tema que ha dado lugar a controversias sobre la aplicación de la cláusula, y es la entrada en vigencia de la Ley 1564 y la derogatoria del artículo 194 del Código de Comercio. En este sentido, la teoría de la superintendencia ha sido que la cláusula es un contrato, y que como contrato se rige por las normas vigentes al momento de su celebración, y digamos, no ha habido consideraciones o discusiones mayores sobre el carácter sustancial o procesal del pacto arbitral. Lo que creo yo personalmente en este tema es que hay una normita especial en materia de sociedades y de vigencia de la ley en tema societario, en virtud del cual dice que los efectos del contrato se regirán por la ley vigente al momento de su aplicación, y yo creo que el pacto arbitral y el conflicto, cuando surge, pues es un efecto derivado del contrato de sociedad. En ese caso también hubo impugnación de la decisión, y desafortunadamente en la última instancia la Corte lo que se refirió fue a considerar que no había vía de hecho, porque la decisión de la superintendencia estaba debidamente justificada, pero hay que aclarar que el Tribunal Superior sí había revocado la decisión de la superintendencia, incluso citando un concepto de la propia superintendencia en relación a la aplicación de la ley en materia de cláusula arbitral, y considerando que se debía era aplicar la ley vigente al momento de hacer
uso del pacto arbitral. Ese tema se quedó sin resolver en el fondo por cuanto finalmente esa decisión lo que se refiere es a que no había una vía de hecho, pero el asunto sobre la vigencia de la ley quedó sin resolverse. Y el último caso que menciono es un caso en el cual también en ejercicio de sus facultades legítimas, la Superintendencia de Sociedades, como consecuencia de una acción en la que le pedían que declarara la nulidad de un contrato por violación al régimen de conflicto de intereses, declara la nulidad de un contrato de fiducia. El contrato había sido celebrado entre un fideicomitente y una fiduciaria y la superintendencia citó a la fiduciaria al proceso. La fiduciaria excepcionó por la existencia de la cláusula compromisoria. La superintendencia consideró que la cláusula compromisoria solamente se cobijaba los conflictos entre el fideicomitente y la fiduciaria y que como en este caso se trataba de un conflicto de intereses que de acuerdo con la normatividad terminaba o generaba la nulidad del contrato, declaró entonces la nulidad del contrato de fiducia, tema que entiendo hoy que está en apelación a ver cómo se resuelve. Esos casos simplemente los menciono para ver cómo tenemos que empezar a evolucionar hacia la convivencia entre ambas jurisdicciones, la de la Superintendencia de Sociedades y las funciones de los árbitros para resolver conflictos societarios. Creo que no podemos hablar aquí de de jurisdicciones de mejor familia. Creo que la jurisprudencia arbitral ha sido muy rica en su aporte a conflictos societarios. Entre el año 2012 y el 2018 se ha pronunciado sobre los más variados temas en materia de acciones, en materia de acuerdos de accionistas, con unos aportes muy importantes, y creo que en la medida en que además las facultades de la superintendencia son unas facultades excepcionales, hay que propender porque la interpretación de las normas permitan que cuando las partes han acudido o quieren acudir al proceso arbitral puedan hacerlo. Esto es lo que tiene que ver con la Superintendencia de Sociedades. En lo que tiene que ver con la Superintendencia de Industria y Comercio no me voy a referir a las funciones jurisdiccionales. El doctor Pablo Felipe ha mandado una presentación muy importante sobre el tema. Me voy a referir simplemente a la convivencia y a lo que se ha dicho en tema arbitral sobre las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio y el pacto arbitral. Y en ese caso sí tenemos 3 laudos arbitrales muy importantes, deben ser muy conocidos por ustedes, en los cuales ya claramente ha habido pronunciamiento sobre 2 temas. El primero, que no es necesario acudir a la entidad administrativa para iniciar una acción judicial. El laudo del Cementos Hércules me parece que claramente dice no es un requisito de procedibilidad, el juez mantiene incólume su competencia para decidir el conflicto y tiene la posibilidad de declarar la nulidad de la cláusula cuando quiera que como consecuencia de ella se está atentando contra la libre competencia o cuando hay una práctica anticompetitiva, y además es al juez al que le corresponde definir el tema de perjuicios. Sobre ese tema sí creo que hay bastante claridad, lo mencionaba el doctor Jaime Tovar ayer, y una es la función administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la facultad sancionatoria que tiene respecto de las prácticas anticompetitivas, y otra distinta, la facultad que tendrían los árbitros para conocer sobre el tema y para declarar la nulidad de las cláusulas que violen las normas en materia de libre competencia. Entonces ahí por lo menos ya hay 3 pronunciamientos en los cuales se menciona la independencia, en los cuales se menciona que no es un requisito de procedibilidad y que se pueden tramitar simultáneamente una acción administrativa y una acción jurisdiccional.
En relación con las facultades administrativas, y aclaro aquí que no tengo cuestionamiento de fondo a la decisión, porque desde el punto de vista jurídico la decisión es impecable. Sí me voy a referir a la decisión que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio de decretar una medida cautelar para ordenarle a una entidad estatal la terminación de un contrato de concesión. Y me refiero a ello por dos razones. La primera, porque la decisión de la superintendencia, si uno la lee, es una decisión completa y debidamente fundamentada. La superintendencia básicamente considera que hay una conducta anticompetitiva, que la ley 80 sanciona y las normas en materia de competencia sancionan todas las prácticas que en materia de colusión en la celebración de contratos administrativos, que era necesario que cesaran los efectos nocivos que podría tener esa conducta, que la decisión había que tomarla inmediatamente para proteger los efectos derivados de esa conducta, y en ese sentido entonces, a pesar de que cita las normas pertinentes de la ley 80 y el artículo correspondiente del Código Civil, la superintendencia le ordena a la entidad dar por terminado el contrato. La duda que a mí me queda ahí son dos, o las dudas que me quedan ahí son dos. La primera, ese contrato tenía cláusula compromisoria. Y ha dicho el Consejo de Estado sobre el tema que es el juez de conocimiento quien tiene que pronunciarse sobre la nulidad del acto o del contrato que conoce. Ha dicho el Consejo de Estado, adicionalmente, que más que una facultad es un deber, y en relación con los principios de planeación de la contratación y con lo que podría ser la violación a las normas de competencia, claramente hay una sentencia del doctor Santofimio, tal vez, en virtud de la cual reconoce que la violación a los principios de planeación pueden dar lugar a la nulidad del contrato. Entonces, ¿por qué digo que no cuestiono la decisión en sí misma? Porque en ese caso puede estar justificada, pero claramente lo que sería preocupante es que en ejercicio de esa misma facultad se acabaran declarando la nulidad de contratos por vía administrativa, cuando realmente esa competencia claramente la tiene el juez del contrato. Y ahí sí creo que pues pudo haberse abierto un boquete complicado para el futuro, porque la razón de suspender los efectos de una práctica anticompetitiva, pues digamos, puede ser utilizada en una forma distinta con base en la misma facultad, y recuerdo que esa facultad fue una facultad administrativa. Y en relación con la superintendencia financiera, solamente quiero hacer mención a dos temas. En primer lugar, en ejercicio de la acción jurisdiccional de protección al minoritario, la superintendencia financiera ha sido muy cautelosa en la interpretación de esa facultad excepcional, y en un caso específico en el cual, en ejercicio de esa acción de protección al minoritario, se le solicitó que declarara la nulidad de una decisión, decisión adoptada por la Asamblea General de Accionistas, porque esa decisión había violado los derechos del minoritario. La superintendencia dijo: no, yo no tengo competencia, mi competencia es para proteger al minoritario, pero no alcanza a la declaratoria de nulidad de las decisiones, acuda usted a la justicia arbitral porque la cláusula está pactada en esos estatutos y eso no hace parte de mis funciones jurisdiccionales, que son funciones excepcionales y de interpretación restrictiva. En el caso del consumidor financiero, encontré dos situaciones del mismo año que vale la pena mencionar. Cuando el caso de Interbolsa, algunas personas demandaron a los comisionistas de bolsa y las demandaron para que les indemnizaran los perjuicios por la falta de profesionalismo en el cumplimiento de sus deberes.
En esos contratos, y ya con posterioridad a la ley 1563, había un anexo que se llamaba compromiso, y en ese anexo que se llamaba compromiso se pactaba la cláusula compromisoria con el consentimiento de quien firmaba el documento. En un caso, la Superintendencia Financiera, reconoció la existencia de la cláusula, dijo: esta cláusula es una cláusula válidamente pactada, no puede considerarse una cláusula abusiva. La ley 1563 dejó ese tema ya claro, y entonces en ese sentido yo no puedo conocer del asunto. En un caso similar, la decisión de la Superintendencia Financiera fue idéntica, pero en ese caso la decisión subió en apelación al Tribunal Superior, y el Tribunal Superior dijo: no, para mí esa cláusula es una cláusula abusiva, porque el consumidor financiero se limitó a decir un sí, a marcar un sí en una casilla, y de ahí a mí me parece que fue una cláusula impuesta, una cláusula abusiva, y yo creo que yo como tribunal lo que tengo es la obligación de declarar la nulidad por violación de una norma imperativa de derecho y devolverle esto en competencia a la Superintendencia Financiera. Entonces ahí fueron tal vez los casos que encontré yo donde pueda haber una referencia al ejercicio de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera frente a la cláusula arbitral. Como ustedes ven, son varios las inquietudes que surgen, y yo lo que creo es que nosotros debemos buscar una interpretación armónica entre todas las disposiciones vigentes para que cada una de las entidades y cada uno de los órganos o tribunales encargados de aplicar estas disposiciones lo hagan en estricto cumplimiento de las funciones las funciones que le fueron atribuidas. En resumen, yo creería que las funciones administrativas deberían tener un límite a resolver simplemente cuestiones de carácter general, pero no deberían tener el alcance de resolver conflictos particulares, a pesar de que hoy esto existe de esa forma. Y en materia de funciones jurisdiccionales, creo que debemos buscar la forma de que puedan convivir pacíficamente las funciones jurisdiccionales en cabeza de las superintendencias con la cláusula arbitral cuando las partes han decidido someter el conflicto a un tribunal de arbitramiento. Creo que nos has contado que la colindancia está no solo por el oriente, sino también por el occidente, el norte y el sur. Tema que has ampliado y has delimitado claramente el tema. Doctor Jaime, yo quería compartirle como introducción a su exposición, porque advierto su posición, que en estos días, hace unas semanas, recibí un auto de un juez de su tierra, que me excusará que andemos litigando por allá en Medellín. Y bueno, yo llevaba esperando ese auto tal vez como unos 6 meses, y cuando recibí el auto lo recibí con gran alegría, porque usted sabe que esperar unos 6 meses una decisión genera alguna ansiedad, y era para que nos fijaran audiencia para el proceso. Y la alegría se aumentó con alguna preocupación, le debo confesar, cuando vi que la audiencia estaba señalada para el 20 de abril. Y yo dije, bueno, enhorabuena, ya estamos a 2-3 semanas de audiencia, pero qué rollo organizar la agenda, porque usted sabe que uno con un aviso de 2 semanas. Pero luego miré bien el auto y me generó una gran preocupación, porque nos la fijaron para el 20 de abril del 2020. De manera que, doctor Jaime, ¿qué tiene usted para contarnos sobre este tema de los linderos? Lo que plantea el distinguido doctor Pose, nuestro moderador de este panel, es el meollo del problema y de la política que el país ha venido cumpliendo en los últimos años. La morosidad judicial nadie la va a ocultar, eso es una realidad. A veces incluso la falta de
con perdón, porque hay grandes excepciones, la falta de conocimiento de la materia especializada en competencia, en sociedades, en materia bancaria, de muchos de los jueces de la República. Han hecho que entremos en una política que se ha venido cumpliendo en los últimos años, en las últimas décadas. Y es que vamos pasando funciones jurisdiccionales de los jueces a funcionarios de la rama ejecutiva. Esa es una realidad. Ahí no hay que negarlo. Intentamos por allá hace un par de décadas crear una jurisdicción comercial. Hubo jueces de comercio en Medellín, creo que en Bucaramanga. En Bogotá no alcanzaron a desarrollarse, aunque el Consejo Superior de la Judicatura tenía la posibilidad. Incluso la ley que reglamentó muy sabiamente definió cuáles eran los asuntos comerciales de su competencia, como para no crear conflictos de competencia, como sucede en otros países por el acto de comercio. Y señaló una lista taxativa. Bueno, eso fue un experimento, en Medellín funcionó bien. Se lograba esa profesionalidad que se extraña y de pronto esa agilidad y no que le señalen una audiencia con semejante profundidad en el tiempo. Pero bueno, el experimento no funcionó y seguimos en la política de Estado, de ir migrando funciones jurisdiccionales hacia autoridades administrativas. Yo no voy a criticar, ni más faltaba, yo creo que las superintendencias en Colombia han cumplido una labor encomiable, y más ahora que están regentadas por ilustres juristas, amigos, académicos que nos han acompañado, ya no en los últimos años, doctor Reyes, ni en los últimos lustros, en las últimas décadas, a todas las reflexiones que ha generado la actividad mercantil y el Código de Comercio y el derecho privado, todo lo que nos gusta en la academia. No voy a criticar eso, pero sí voy a hacer una reflexión de Estado, pero es que además la tenemos que hacer. Si ustedes miran lo que está pasando en este momento en el país, estamos llenos de candidatos prometiendo una reforma de fondo al sistema judicial colombiano. Desde juntar todas las cortes, unas constituyentes, o sea que preparémonos, ¿qué es lo que les vamos a proponer? ¿Qué es lo que queremos en la función jurisdiccional de esta materia especializada y en la función del arbitraje? A ver, entonces yo lo que pretendo es, sin entrar en mil detalles de pleitos, una reflexión desde la teoría jurídica y desde la teoría del Estado, de qué es lo que queremos concebir. Todos nos sentimos muy a gusto, a veces litigando en las superintendencias, hasta que la sentencia nos sale mal, correcto. Y lo mismo sucede con los jueces. Eso nos pasa a todos, pero bueno, no se trata del pleito particular, se trata de la concepción del Estado, del modelo democrático, de la función jurisdiccional, de la función administrativa y de la función del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos. Cada loro en su estaca, y yo creo que empieza un sistema jurídico en un país a hacer que ese país sea más competitivo, porque define los conflictos en una forma rápida, ágil, eficaz, y eso es lo que todos queremos, que nuestro país crezca, se desarrolle, y para eso necesitamos un sistema confiable y un sistema eficaz. Si el doctor Mauricio González hubiera tenido de su disposición alta tecnología, imaginen ustedes que él nos hubiera sorprendido invitando aquí a este auditorio al barón de Montesquieu, correcto, y nos lo hubiera sentado ahí donde están todos ustedes, y nos fuéramos a explicarle a este personaje al cual le debemos toda nuestra cultura jurídica y democrática, qué es lo que hacen los superintendentes en Colombia. A ver, este gran personaje de esas tres pilares de la democracia, ¿qué hubiera pensado? Yo empezaría a decirle, por ejemplo, que obviamente son funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, que son funcionarios que pertenecen a la administración pública,
y que cumplen una labor formidable para la libre competencia, para la libertad de empresa, para la actividad financiera y que nos prestan a los colombianos un gran servicio de control. Si él nos pidiera un poquito de explicación, nos diría, bueno, ¿y qué cumplen en esa función administrativa? Pues la que les corresponde, ya la doctora María Luisa lo decía, es una función precautelativa, es una función de mantener el interés público y el orden en la sociedad. Obviamente no definen el derecho o no deben definir el derecho, eso es una competencia que le corresponde a los jueces. Sin embargo, los ejemplos que le puso la doctora, él ya estaría diciendo, pero según la doctora, ahí hay algunas decisiones administrativas que, por ejemplo, han declarado ineficacia de toda una emisión de acciones. Sucedió en Univán, recuerden, todos vimos eso, y eso fue por vía administrativa, se declaró la ineficacia. Obviamente que después hubo que acudir al sistema judicial para poder borrar eso de los libros, porque no había otra forma de hacerlo. Pero también, y eso ya está en la ley de las SAS, y eso quedó bien, doctor Reyes, declaran el abuso del derecho. El funcionario administrativo declara el abuso. No señala el perjuicio, porque ahí nos metemos en una cuantificación que no le es pertinente, pero el abuso del derecho lo vemos declarado por la vía administrativa. Ayer comentábamos con los del panel en un entremés de uno de estos descansos que han declarado nulidad de contratos por la vía administrativa. Nulidad de contratos se declara por la vía administrativa. Por objeto ilícito, obviamente, pues claro, es que donde hay objeto ilícito la oficiosidad bulle, entonces hay que aprovechar. Se desvincula a los administradores de la sociedad. Bueno, eso ya sí sería de pronto menos discutible, que sea una definición de derecho, pero a veces entra a resolverse un conflicto entre socios, removiendo a los administradores de la sociedad. Y todo esto lo estamos haciendo por vía administrativa. En muchos casos, obviamente, esto va a tener un carácter de acto administrativo, que obviamente después el árbitro, en virtud del compromiso, no va a poder entrar a definir la legalidad de eso y entonces se desbarata de entrada por sustracción de materia, porque cae en el vacío la competencia del Tribunal de Árbitros, que eran materias que competía definirlas desde el punto de vista jurisdiccional. Entonces miren que el barón de Montesquieu empezó a preocuparse porque está diciendo, bueno, pues son funcionarios administrativos y ustedes los tienen exactamente definiendo el derecho. Y de pronto nos hizo una pregunta, bueno, ¿y qué fue eso que mencionó la doctora de las cláusulas abusivas en los negocios financieros? ¿Y qué fue lo que pasó en la superintendencia financiera que le dio por declarar que la cláusula abusiva, que la cláusula en un contrato de servicios financieros era abusiva, la cláusula compromisoria? Pero es que el Estatuto del Consumidor había sacado era el numeral 14 del artículo 40, donde trajo la lista negra de las 14 cláusulas abusivas. Entonces no era la 14, era como la 10ª, decía que era abusivo insertar en los contratos por adhesión la cláusula compromisoria. Yo recuerdo que esa barbaridad salió en el Estatuto del Consumidor. ¿Por qué digo yo barbaridad? Porque la única forma de resolver 300.000 casos del consumo tiene que ser a través de mecanismos alternativos de solución de conflicto. Usted no puede mandar esos 300.000 casos, como nos los expuso el doctor Pose, que hay en materia de consumo en la Superintendencia de Industria y Comercio, a la jurisdicción ordinaria. La estalla, deja de funcionar, no es apta para dirimir el conflicto del consumo. Entonces, obviamente, hay que buscar un mecanismo alternativo. Con el doctor Robledo, en su época, yo estaba en la Corte, nos sentamos a decir, esto no puede ser así, esto es cerrarle la puerta. Entonces él dijo, no importa, aprovechamos la ley de arbitraje
y lo derogamos, y efectivamente se derogó. Y dejamos allá el arbitraje social, que no lo hemos desarrollado, precisamente para... Pero eso no puede ser una cláusula abusiva. Entonces inmediatamente me replica la doctora Luisa y me dice, no, es que según la ley del 2009 del consumidor financiero, el superintendente tiene la atribución indefinida y hacia futuro de seguir señalando cuáles son las cláusulas abusivas en Colombia. Ahí sí se preocupó el barón de Montesquieu. ¿Cómo? Sí, señor. Entonces resulta que el superintendente financiero llega muy entusiasmado el lunes a la oficina, lleno de ánimos después del fin de semana, llama a la secretaria, venga Ritica, siéntese que vamos a legislar, y empieza a ampliar el abanico de las cláusulas de abusividad en Colombia. Entonces, miren, ya el superintendente financiero ya no solamente lo pusimos a definir el derecho, sino a normar el derecho. Tiene atribuciones para dictar normas jurídicas. Cada vez que se entusiasme, coge la circular, la modifica, la amplía, y si eso lo puede hacer por circular, pues cómo no lo va a poder hacer en un caso concreto. Consideró que esa era abusiva, simplemente ya amplió por vía jurisprudencia la lista de cláusulas abusivas en Colombia. Ya el barón de Montesquieu, doctor González, está muy preocupado, porque ya se le desdibujó esa figura del superintendente. Ya tiene atribuciones administrativas y ya tiene atribuciones legislativas. Pero falta la mejor, las atribuciones jurisdiccionales. Buenísimo. Profesionalidad, rapidez. Y vemos que incluso éxito procesal, porque los recursos de apelación muy poquitos las derrumban y las acciones de tutela tampoco. No estamos en contra de eso. No estoy criticando la profesionalidad, la idoneidad, sino que estoy haciendo una reflexión sobre la función, sobre la competencia jurisdiccional, que es cosa bien distinta. A ver, reflexionemos un poco sobre esa competencia jurisdiccional. Yo no creo que sea una competencia universal. Han dicho pues que volvimos a los superintendentes, en parte, no en todas sus funciones, que son muy importantes, jueces del circuito, ¿correcto? Sí, pues son en cierta forma jueces del circuito, pero no con una competencia universal, sola y exclusivamente para adelantar los procesos y las actuaciones que la ley ha señalado. Entonces yo no entiendo por qué hay, en algunos casos hemos visto, la superintendencia practicando pruebas anticipadas. ¿De dónde saca competencia para practicar pruebas anticipadas? No, su jurisdicción no es universal. Tiene que irse a los procesos que específicamente le han señalado, pero no a la práctica de pruebas anticipadas. El problema con la cláusula compromisoria, se volvió muy fácil deshacerse de la cláusula compromisoria. Usted no hay que vinculen un tercero, y si vinculan un tercero, como veíamos en el esquema fiduciario, entonces ya no decae el compromiso, decae la cláusula compromisoria, porque ese tercero ya no dio su aceptación a ella, entonces se concentra la función jurisdiccional. Tampoco creo yo que eso sea posible. Y hay un gran problema, creo yo, en la interpretación de la cláusula arbitral. Siendo la cláusula arbitral sustancialmente una norma contractual, siendo una convención, siendo un contrato, la interpretación está tasada por nuestra jurisprudencia. ¿Qué puede hacer el intérprete frente al contrato? Interpretarlo cuando es oscuro o cuando es ambiguo. Cuando es claro, no puede el juez meterse en el contrato. Le está vedado, porque sería, sobre pretexto de interpretación, atacar la autonomía de la voluntad de las partes, que es un principio fundamental defendido en nuestra Constitución, es la base de nuestra cultura jurídica y constitucional. Entonces, yo veo que se exagera a veces esa función jurisdiccional
en la interpretación de la cláusula compromisoria. Cuando en la cláusula compromisoria se ha pactado siguiendo el principio de unidad y de integridad, queda a todas luces marginada la función jurisdiccional, no solamente de la justicia ordinaria, sino de la función jurisdiccional del superintendente que le compete. Es que el compromiso, la cláusula compromisoria, el pacto arbitral, sigue siendo una derogatoria de jurisdicción, no solamente de la jurisdicción ordinaria, sino de la jurisdicción del superintendente, de una jurisdicción también jurisdiccional especializada, por decirlo así. Yo creo que es bueno precisar el compromiso y la nulidad. Hasta hace algún tiempo un sector tradicional y desde antaño discutía si la justicia arbitral era competente o no para conocer de la nulidad. Dicha discusión, todos sabemos, quedó ampliamente superada en el nuevo Estatuto del Arbitraje. Sí se puede entrar a conocer sobre la nulidad. Y esto tiene que ver también, como lo mencionaba ahora la doctora Mesa, con los temas de impugnación de decisiones. Aquí sí tenemos una pequeña diferencia, doctora, aunque todo lo demás estoy totalmente de acuerdo y me adhiero a lo que usted dijo. Yo creo que si vamos a discutir sobre la aplicación de la cláusula compromisoria para la impugnación de decisiones de juntas directivas y de asambleas, su aplicación en el tiempo, francamente son dos momentos diferentes. Hay muchas sociedades que están establecidas desde antes de la vigencia de la ley arbitral y de la ley de las SAS que abrieron el compás. No olvidemos que la vieja norma del Código de Comercio decía que esto no era materia transigible, y como no era materia transigible no se podía llevar ni al arbitraje ni a la amigable composición. Había una concepción de que discutiendo la validez iba a discutir la nulidad, y eso era propio de la materia imperativa que jugaba el interés general, el orden público, y no se consideraba que esto debiera salir de los jueces. Esa concepción cambió, pero la cláusula se pactó cuando esa prohibición existía. Y si vamos a ser estrictos con el principio de habilitación para los árbitros, que consagra el artículo 116 de la Constitución, ellos habilitaron a los árbitros conforme a la ley vigente cuando la cláusula se estableció, y cuando la cláusula se pactó no existía esa posibilidad. Luego, si se quiere hacer extensiva esa posibilidad, hay que renovar, ahí sí, la cláusula compromisoria. Esa es mi posición. La doctora se fundamenta en el artículo 120 del Código de Comercio para llegar a una solución contraria, también muy razonable y muy respetable. ¿Cuál es el problema? Pues que la superintendencia, y conocemos, tiene los dos criterios. Hay que unificar los criterios, correcto, porque a veces hemos visto que funciona el uno, habemos visto que funciona el otro, y como decíamos, no ha habido como un pronunciamiento a fondo, incluso de los centros, de los tribunales de arbitramiento que les ha tocado resolver sobre el tema, recientemente el de productos El Rey. La competencia de la superintendencia es muy estricta en las facultades jurisdiccionales, porque se tiene que tratar de empresas que además estén sometidas a su inspección, vigilancia y control. Y a veces vemos que se presentan excepciones a este factor que no tienen justificación alguna. Entonces, yo digo, ¿para dónde vamos a navegar en esta propuesta, sabiendo las dificultades que hay, las que se han presentado, pues que más o menos se van decantando
¿qué es lo que el país va a hacer? Yo creo que los superintendentes cumplen una importantísima labor en esta sociedad. Y yo creo que hay que robustecer sus funciones administrativas, sus funciones de control, sus funciones de prevención, sus funciones de defensa del interés general. Yo creo que ya ha llegado el momento de que las funciones jurisdiccionales, pues ¿para qué entonces reformamos el proceso y lo volvimos un proceso verbal, si no era para ganar celeridad? ¿Para qué entonces hemos invertido tanto en buscar que la justicia sea más eficiente? Pues si por razón de que no era eficiente pasamos las facultades, si estamos ahora en una reforma, un Código General del Proceso, una oralidad, pues es hora de que empecemos a reflexionar si debemos algunas de esas atribuciones volverlas a los jueces. Indiscutiblemente habrá que pensar en la especialización, de que haya cortes comerciales o de societarias, pero buscar que se mantenga ese principio de independencia que yo creo que es fundamental. Me parece de especial significación el arbitramiento, y yo creo que en un evento como este, casi que nuestras reflexiones deben ser hacia ello. Yo creo que la labor de un centro de arbitraje, ojalá hubiera muchos y en toda parte, que las superintendencias estén apadrinando centros de arbitraje, yo lo veo bien, lo veo perfecto. Es más, yo creo que los problemas del consumo deberían ir a un arbitraje obligatorio, que no se ha podido por la interpretación que de tiempo atrás la Corte Constitucional le ha dado a la norma del 116, que dice que lo tienen que habilitar las partes y no puede ser la ley la que lo habilite. Yo creo que eso es bien discutible, pero bueno, entendamos, entonces nos va a tocar reformar ahora en esta feria de reformas que se aproximan en este país y darle espacio a que la ley sí pueda instar al compromiso y que la ley pueda establecer que en ciertas materias, como en las del consumo, tenga que haber un arbitraje obligatorio. Esa sería una gran forma de descongestión, de agilizar. Y más bien las superintendencias podían hacer una gran función de darle transparencia a esos centros de arbitraje, de darle confiabilidad, de darle capacitación a los árbitros, de darle hilaridad. Yo no estoy de acuerdo con la discusión que oímos ayer algunos de que existe una jurisprudencia arbitral. No existe y no puede haberla. No puede haberla por la sencilla razón de que hay tantos arbitrajes, tantos conflictos hay. Seamos conscientes que pactar el compromiso es renunciar a una segunda instancia. Los recursos extraordinarios son por defecto sin procedendo y no por defecto sin judicando. Luego nunca va a haber un mecanismo final de cierre que es el que unifica criterios. Por lo tanto, no podemos hablar de jurisprudencia arbitral. Es más, yo creo que nosotros en el arbitraje privado, no en el público, porque es un principio que se contradice, tenemos que volver a un principio que buscan las partes, que es la confidencialidad. No está bien publicitar los laudos si las partes no lo han autorizado. No está bien ir regándolos como si fuera una gestión de un funcionario. Si las partes buscan el arbitraje, lo buscan por muchas razones, no por economía, porque sale costosísimo. Y ahora se está volviendo también demorado, porque hicimos un procedimiento que lo volvió eterno. Eso de los 6 meses es una metáfora, esos 6 meses después de cierto punto, pero antes, ¿cuánto hay que empezar a llegar, cuánto hay que recorrer para empezar a contar los 6 meses? Pero de todas maneras, las partes en el arbitraje también buscan confidencialidad. Y los centros de arbitraje deben ser reservados, a no ser que las partes lo permitan o que intenten los recursos extraordinarios, que eso es publicitar. El arbitraje público, el arbitraje del Estado, obviamente tiene que ser público, no debe existir esa restricción de confidencialidad, pero de todas maneras, ese principio de la confidencialidad se tiene que romper cuando asome 1 milímetro de corrupción, porque hasta allí llegamos y es lo que estamos empezando a ver. Yo creo que son unas reflexiones muy preliminares de lo que debe ser un tema que Colombia va a tener que abocar a muy corto plazo y espero que sirvan para la discusión que vamos a tener a continuación. Muchas gracias.
nos pone a pensar sus reflexiones acerca de la arbitrabilidad objetiva. Me pone a pensar también acerca de si la determinación de la competencia es un tema contractual o procesal en el tema de la habilitación. Y otra reflexión también que me provoca, que es de tiempo atrás, es el asunto de la transigibilidad para que un asunto sea arbitrable. Lo busca uno en el artículo constitucional que permite las excepciones de jurisdicción y no lo ve allí. Entonces siempre he pensado yo si ese es un tema más de regulación legal o de límite constitucional y si la Corte podría incluso correr ese lindero para permitir que en algunas circunstancias como la que usted planteaba de consumo seamos más permisivos de métodos alternativos. Doctor Francisco, estamos en un foro de arbitraje y existe en el arbitraje la preocupación de si por la vía de las facultades administrativas y las facultades jurisdiccionales estamos volviendo a épocas en que los árbitros, por ejemplo, decían que no podían declarar la nulidad de contratos, tema relacionado con la arbitrabilidad o carácter disponible o transigible de la nulidad. Tema que cómo hacer que existan esas facultades administrativas, jurisdiccionales de la superintendencia sin convertir a los árbitros en unos jueces incompletos. Quiero comenzar por agradecerle muy especialmente a la Cámara de Comercio de Bogotá, al Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil, a su distinguido director, el doctor Mauricio González Cuervo, saludar también a los vicepresidentes de la Cámara, doctores Martín Salcedo, Mario Trujillo, demás funcionarios de esa entidad. Un saludo muy especial también al señor presidente de la Corte Constitucional, doctor Alejandro Linares Cantillo, a todos los árbitros, profesores universitarios, abogados, estudiantes y distinguidos asistentes a este foro. Y muy especialmente a mis compañeros de panel, porque no creo que pueda concebir un escenario más amistoso. Todos los miembros de este panel han sido mis amigos durante mucho tiempo y me permito hacer una muy breve digresión sobre cada uno de ellos. Jaime Alberto Arrula, como él ya lo mencionó, ha sido un colega, realmente un amigo durante muchas batallas académicas que incluso hemos dado conjuntamente desde que participamos en las reformas del Código de Comercio en el año 93. Daniel Pose Velázquez es mi compañero de pupitre en la universidad. Ambos fuimos alumnos de su padre, el inolvidable León Pose Arboleda, y desde entonces he profesado una gran admiración por Daniel, por su trayectoria profesional, por su inteligencia, por la forma como conduce con gran decoro y dignidad su profesión. Y María Luisa, aquí donde la ven, a pesar de ser menor que yo, fue mi primera jefe, porque María Luisa era asesora de la Superintendencia de Sociedades, no menciono la fecha, cuando yo tuve mi primer puesto siendo estudiante universitario. De manera que realmente no puedo concebir un escenario más amable, más amistoso y donde más cómodo me siento realmente que este panel. Pero la ausencia del doctor Robledo, superintendente de Industria, me dejó en una posición que a mí me encanta, que era la que yo ejercía antes de entrar a la superintendencia, que es la de defensor de los minoritarios, porque es evidente... Es evidente que mi postura acá es la diferente, soy el niño diferente en este panel y desde luego que me voy a dedicar a defender vigorosamente, con todo el énfasis, con todo el vigor, con todo el rigor, las funciones jurisdiccionales en cabeza de la superintendencia, porque las considero en el caso específico de la Superintendencia de Sociedades no solo como una situación necesaria, la considero estas funciones jurisdiccionales o esta asignación como el mayor logro del derecho de sociedades en Colombia en los últimos 50 años. Ahora me voy a referir a la antigüedad de estas facultades porque todos tenemos un poco la sensación de que esto es una cosa nueva.
no lo es. Ya les voy a mostrar las normas específicas que la rigen. Pero además, en el caso de las funciones jurisdiccionales ocurre algo muy parecido a lo que los norteamericanos llaman affirmative action o acción afirmativa. No sé si ustedes conozcan, ese es un sistema para lograr que los grupos minoritarios, las mujeres, por ejemplo, las etnias raciales que tienen o que son consideradas discriminadas por la sociedad, tengan la capacidad de participar más rápidamente, integrarse más rápidamente en el progreso social. Para ese efecto se crean cuotas y cosas por una razón muy simple, porque estas normas obviamente son muy controversiales y cada rato aparece una sentencia de la Corte Americana en la que, por ejemplo, se decide que un estudiante de color ingrese con preferencia a una gran universidad en rechazo de un estudiante blanco simplemente por el hecho de no ser de esa misma etnia. Esto es muy controversial. Pero la razón que subyace a la acción afirmativa creo que es la misma que está presente en este concepto, y es que el proceso debe acelerarse, el proceso de eficiencia de la justicia, como ocurre con el proceso de asimilación y de equidad de las mujeres, de equidad de género, de equidad racial, no puede someterse a las demoras, a las esperas en que el Estado lentamente, de manera paquidérmica y bajo un discurso políticamente correcto, trata de ajustar las cargas democráticas para que esa población sea incluida o para que la justicia sea pronta y cumplida, que es de lo que se trata en cualquier Estado democrático. Este sistema de atribución de funciones jurisdiccionales ha acelerado de una manera absolutamente sustancial la realización de ese ideal de que exista un sistema de justicia en el ámbito de las sociedades, caracterizado en primer lugar por una gran celeridad en la resolución de los conflictos. Los procesos de la superintendencia, entre el momento en que se notifica la demanda y el momento en que se profiere la sentencia definitiva, duran entre 6 y 8 meses. No existe ningún juzgado en Colombia, ninguno en América Latina que tenga un récord de celeridad de esta magnitud en una gran cantidad de procesos. Pero no es solamente la rapidez con que resuelve la superintendencia, es la calidad de las sentencias. Y yo creo que aquí sí hay que hacer un juicio de valor, claramente. Este es un juez altamente sofisticado, que tiene un conocimiento profundo de los temas que decide y que además ha impuesto unos métodos de decisión que no se conocían en Colombia. Por ejemplo, yo creo que el Tribunal de Sociedades de la Superintendencia de Sociedades es el único, incluiría también a la Corte Constitucional en los que no lo son, el único que aplica rigurosamente un precedente judicial. Aquí hay una capacidad de predecir el resultado de los litigios ex ante, porque la entidad se ha encargado de mantener una jurisprudencia constante que aplica rigurosamente bajo pautas muy rigurosas. Pero no es solamente la calidad de la jurisprudencia, la especialidad o el conocimiento especializado de los temas, sino también el mismo estilo. El estilo de la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades era desconocido en Colombia. Recientemente, yo no interfiero en funciones jurisdiccionales porque soy un funcionario administrativo, pero me llegó a mis manos una sentencia de un pleito gigantesco de una compañía cotizada en bolsa que fue resuelto en la Superintendencia de Sociedades y que involucraba cientos de millones de dólares en una operación que fue declarada nula. Y para mi gran complacencia, para mi felicidad enorme, cuando me llevaron la sentencia para leerla, la sentencia tenía 6 páginas. No 300 páginas de basura, perdónenme. 6 páginas. Y cuando yo leí la sentencia, encontré que estaba absolutamente todo lo que era relevante para ese caso. Todas las etapas procesales, el acervo probatorio analizado, las posiciones de las partes, las consideraciones de la jurisprudencia de la superintendencia y finalmente una decisión judicial que me pareció absolutamente adecuada. Ahora, en Colombia suscita alguna controversia todavía esta jurisdicción de sociedades, pero no ocurre lo mismo con la jurisdicción de insolvencia. Yo creo que en este momento nadie en su sano juicio
querría que le devolviéramos los procesos de liquidación judicial y de reorganización empresarial a los juzgados. En una época menos feliz, indudablemente, en los años 80, yo estaba ya en la superintendencia, vimos un caso muy famoso, no sé si María Luisa se acuerda del caso de Aerocóndor, un caso emblemático en Colombia, porque la legislación había distinguido, había escindido el trámite de concordato, que era el trámite de recuperación empresarial, del trámite liquidatorio, que era la quiebra. El concordato se cumplía con gran celeridad en la superintendencia, con gran transparencia, y la liquidación, que era la quiebra, iba al juzgado. Como el concordato no pudo salir adelante, pasó el procedimiento a un juzgado de quiebras y allí, para tristeza de los acreedores, unos aviones bellísimos que tenía la compañía se fueron convirtiendo en chatarra mientras pasaban los años, los lustros y las décadas, mientras el expediente dormía el sueño de los justos a la espera de una decisión sobre qué hacer con esos activos y cómo asignar la masa de la quiebra. Entonces, con el respeto debido que merece un pensador de la estatura de Montesquieu, Montesquieu es un pensador del siglo XVIII, muy importante para la Revolución Francesa, indudablemente, con Rousseau y con los otros pensadores liberales de la época. Pero estamos en el XXI y la democracia y las instituciones democráticas desde luego tienen que amoldarse, tienen que acomodarse a las circunstancias contemporáneas. A mí me llama la atención que esta idea obviamente importante, dieciochesca, de la estricta división de poderes siga siendo defendida a ultranza, particularmente en países latinoamericanos, pero cuando yo hago presentaciones por fuera del país, particularmente en los Estados Unidos, en países europeos, sobre esta función jurisdiccional en cabeza de la rama ejecutiva, yo al principio hacía toda clase de salvedades y me di cuenta de que no causaba ninguna sorpresa. No produce ningún impacto en el derecho comparado, porque es una realidad en que los estados se van amoldando a distintas circunstancias y creando soluciones que son adecuadas específicamente a los entornos normativos que corresponden y a las circunstancias institucionales que subyacen a la determinación de la política legislativa. Y en este caso es evidente, y yo diría que la anécdota que presenta Daniel al comienzo, cuando ha sido esperado 6 meses para ser citado a una audiencia que se va a realizar en abril del 2020, pues es una circunstancia objetiva, absolutamente incontrovertible, una situación contra la cual tendrían que ocurrir circunstancias realmente muy complejas que van a tomar décadas para que eso pueda mejorarse. Y en esa medida me parece que es muy importante defender este sistema. Y yo arrancaría por mencionar un poco el contexto normativo y quisiera aquí poner de presente que el año entrante hay 2 acontecimientos importantes para el régimen societario colombiano. El primero, los 80 años de la Superintendencia de Sociedades, una entidad que durante 8 décadas se ha convertido en un modelo de gestión pública en el país. Yo debo decir con un gran orgullo que no es solamente el trabajo técnico que se hace en la superintendencia, sino también la calidad de los funcionarios y la honestidad de la entidad. Durante los últimos 3 años, de manera consecutiva y entre 150 entidades del Estado colombiano, la superintendencia ha ocupado el primer lugar en el índice de transparencia de las entidades públicas del Estado. No creo que sea un logro pequeño en un ambiente donde es complejo controlar la corrupción, donde hay dificultades enormes. Sin embargo, Transparencia por Colombia, que es una entidad muy seria, que es una especie de filial de Transparency International, ha considerado que en todos los índices la superintendencia es descollante y realmente merece ese primer lugar. Pero decía yo anteriormente que hay 2 acontecimientos, el primero los 80 años de la superintendencia y el segundo, sorpréndanse ustedes, sorpréndanse señores
presentes en este foro, se cumplen los 50 años de las facultades jurisdiccionales en cabeza de la Superintendencia de Sociedades. Como lo oyen, el decreto 2264 de 1969, por vez primera, le otorgó a la Superintendencia de Sociedades y a la bancaria las facultades de tramitar lo que se conocía como concordatos preventivos de la quiebra. Inicialmente solo con respecto a sociedades vigiladas, como ocurrió también en el ámbito societario, que inicialmente se circunscribía a compañías sometidas a vigilancia y luego se amplió a todas las sociedades, y en este momento la Superintendencia, después de 49 años, sigue cumpliendo la función jurisdiccional de adelantar esta clase de procedimientos. Y es bien curioso que desde el año 69 hasta el año 91, la Superintendencia, afortunadamente ya todo eso está prescrito, pero operó con una cierta informalidad constitucional. Solamente, y también a instancias de la Superintendencia de Sociedades, porque este es un invento de la Superintendencia, en la Constitución de 1991 se incluyó el artículo 116 de la Carta, en virtud del cual se le confirieron a la Superintendencia de Sociedades, a las entidades del Estado, de la rama administrativa del poder público, facultades jurisdiccionales. Luego, este es un asunto totalmente democrático en Colombia. Aquí no estamos discutiendo ni siquiera un problema de constitucionalidad. La Constitución política colombiana establece que dentro de la estructura del Estado social de derecho democrático de este país, las superintendencias pueden cumplir esa clase de funciones. Otro hito en toda esta normativa que ustedes pueden ver acá está en la Ley 1258 de 2008, que, aprovechando la gran experiencia que ya tenía la superintendencia, le otorgó a la entidad inicialmente todas las facultades jurisdiccionales para resolver los conflictos que se suscitaran con ocasión de la Sociedad por Acciones Simplificada, que este año cumple 10 años de vigencia. Y naturalmente esa misma norma también introdujo un principio arbitral muy importante. Permitió la arbitrabilidad de todos los conflictos societarios y dirimió por completo la controversia que existía con respecto a la posibilidad de presentar acciones de arbitraje en materia de impugnación de decisiones de asambleas generales de accionistas, juntas de socios y juntas directivas. Pero fue tan importante este paso de la Ley 1258 del 2008 de crear la SAS y permitir que la superintendencia resolviera esos conflictos, que más adelante se amplió la jurisdicción de esta delegatura de la superintendencia a toda clase de asuntos. Y naturalmente yo creo que el mayor logro posible que se ha tenido es lograr que los procesalistas finalmente reconocieran este asunto al incluir un capítulo específico en el Código General del Proceso en el año 2012, en el que se reconoció esta facultad irrestricta de la Superintendencia de Sociedades para dirimir conflictos con respecto a cualquier sociedad que opere en Colombia, independientemente de si está inspeccionada, vigilada o controlada, independientemente si es emisora de valores, si está inscrita en el registro, si emite bonos, si negocia sus acciones en la bolsa de valores. Y precisamente en la superintendencia se tomó la decisión de aprovechar esta verdadera revolución en el ámbito societario. Y aquí quiero hacer una brevísima digresión para mencionar un punto que en derecho comparado es muy importante. El comparatista, uno de los padres del derecho comparado a comienzos del siglo XX, el profesor Roscoe Pound, planteó una dicotomía, una dualidad que se ha seguido utilizando durante los últimos 10 años para medir la eficiencia de los sistemas jurídicos, y es la que confronta dos conceptos antagónicos, una antinomia en la que por un lado está el derecho en los libros, lo que él llamaba law in the books, y por otro lado el derecho en la práctica, law in action, el derecho aplicado realmente. Para decir que en todo sistema jurídico hay una discrepancia, hay una evidente heterogeneidad entre lo que aparece en las leyes escritas, en los decretos, en los textos normativos y lo que ocurre en la realidad. En Colombia, esa brecha entre el derecho en los libros y el derecho en la realidad tiene que darse a partir del desarrollo jurisprudencial.
no hay posibilidad de que un sistema jurídico se desarrolle adecuadamente si las normas jurídicas se mantienen en los códigos, pero no son aplicadas efectivamente por los jueces. Nosotros hemos propuesto desde antes y ahora en la superintendencia la idea de derrotar el abominable cliché según el cual es mejor un mal arreglo que un buen pleito, porque esa frase espantosa no representa sino una claudicación del Estado de Derecho en su función primigenia de administrar justicia. Tiene que ser mucho mejor un buen pleito que un mal arreglo. Y yo creo que eso es lo que se ha logrado desde que se creó esta jurisdicción societaria en la Superintendencia de Sociedades. Pero no es solamente, insisto, la celeridad, la calidad de los precedentes, el hecho de que exista una capacidad de predecir el resultado de los litigios, sino decía anteriormente también los métodos modernos que se han venido empleando. Aquí ustedes tienen unas fotos de un poco la circunstancia normal que ustedes encontrarían en un juzgado en Colombia. Hace poco vimos una noticia en un periódico de un juzgado que colapsó literalmente ante el peso de los expedientes. Era tal la cantidad de expedientes que el juzgado se cayeron todos los expedientes encima. Fue una tragedia porque ya no cabían realmente esos expedientes. Entonces, le pedimos a unos ingenieros cuando estábamos trabajando en este proceso que trataran de entender cómo era este proceso que lo vemos los abogados así. Y esto fue lo que resultó. Una cosa un poco más moderna, un poco distinta, que muestra un poco lo que ocurre al administrar las cargas judiciales dentro de la delegatura, que es nuestro juzgado de sociedades, y otra parte que es la interacción que se da con los usuarios, que más adelante me voy a referir a ella muy brevemente. Y vean cuál ha sido la reacción de la ciudadanía, porque es que yo creo que aquí veníamos en alguna medida en un sistema de denegación de justicia. No había prácticamente jurisprudencia societaria. En Colombia se había agotado la jurisprudencia societaria. La razón es obvia, nadie puede realmente esperar 10 o 15 años a tener una sentencia declarativa para iniciar desde entonces un proceso de ejecución, cuando seguramente en ese momento ya la sociedad no va a existir, ni siquiera los accionistas o administradores que estuvieron en ese momento. Entonces nosotros abrimos esta oficina en el año 2012, arrancamos con un número muy pequeño de demandas mensuales, 15 demandas por mes. El año pasado tuvimos casi 40 demandas por mes y en lo que va corrido de este año ya van 143 demandas presentadas. Porque si a la ciudadanía se le muestra un escenario en el cual es factible la resolución adecuada de conflictos en una forma rápida, con eficiencia, donde hay una gran transparencia en la forma en que se adjudican los procesos y hay una rapidez y hay desde luego una capacidad de predecir el litigio, y donde se sabe, como dice el profesor Kutter, se sabe que el juez se va a poner del lado de la parte que actuó correctamente y va a sancionar enérgicamente a quien actuó en contra de la ley. Una frase absolutamente de perogrullo, pero que es bueno oírla. El juez se pone de parte de la persona que actuó correctamente, que observó la ley, que cumplió las normas, que actuó, en una palabra, como un buen ciudadano, y castiga a la contraparte que ha actuado exactamente en el sentido contrario. Si el ciudadano conoce que eso es así y que eso va a ocurrir invariablemente y que independientemente de si uno está contento o no con el resultado del litigio, el método, el procedimiento y la forma como se toma la decisión es correcta, es adecuada, pues evidentemente los ciudadanos van a beneficiarse de este sistema. Fíjense ustedes el incremento exponencial de providencias judiciales que han venido ocurriendo. Y quisiera en el punto siguiente concordar con lo que decía el doctor Arrubla. Nosotros sí necesitamos una reforma al sistema judicial. En este caso específico necesitamos es una reforma de la segunda instancia, no de la primera.
Perdónenme nuevamente el anglicismo, pero los americanos dicen, si no está dañado, ¿para qué lo arregla? Es una frase de un pragmatismo maravilloso. Si uno tiene un radiecito, está funcionando perfecto, no, pero lo voy a revisar, voy a abrirlo a ver si mejora el sonido. ¿Para qué? Funciona perfecto, ¿para qué lo arregla? If it ain't broke, don't fix it. No lo arregle. Lo que hay que arreglar es la segunda instancia. Porque lo que viene ocurriendo, y en esto no quiero de ninguna manera sonar peyorativo ni deprecatorio, pero es que en la segunda instancia actual, ordinaria, no tiene los conocimientos, ni el tiempo, ni los recursos, ni la dedicación, ni los incentivos. Aquí el tema de los incentivos es bien importante. Richard Posner ha trabajado muchísimo en este tema de incentivos judiciales. ¿Por qué normalmente la jurisprudencia es mediocre? ¿O por qué la jurisprudencia no es cuidadosa o revolucionaria o de vanguardia? Porque al juez le da lo mismo proferir una sentencia buena que una mala, entonces es mejor proferir una mala, más rápido. Desde de una perspectiva puramente económica, su costo-beneficio es mucho mejor si trabaja poco, profiere una mala sentencia y lo mismo va a ganar el mismo sueldo. En el caso de la superintendencia hay un incentivo enorme para que esto se haga bien. El prestigio de la entidad está en juego, el prestigio de los jueces. Estas sentencias están siendo citadas por la doctrina, se están convirtiendo en más o menos la vanguardia del derecho de sociedades, y en esa medida existe un gran incentivo para que las sentencias sean cuidadosas. Pero si ustedes miran esta gráfica, se van a preocupar porque en el 20% de las sentencias falladas por la superintendencia hay revocatorias o hay modificaciones o hay correcciones que se hacen no siempre, y no quiero decir que uno deba pretender que la segunda instancia sea simplemente una confirmación automática de lo que se decide en la primera, pero aquí nosotros sí tenemos algunos reparos sobre ese 20% de determinaciones. Y volviendo al desarrollo exponencial de la jurisprudencia, ¿cuándo en Colombia, cuándo había habido desarrollos sobre ineficacia, conflictos societarios, disolución y liquidación, impugnación de decisiones, abuso del derecho, deberes de administradores, desestimación de la personalidad jurídica, peritos, problemas relacionados con fusiones, con adquisiciones de compañías? Prácticamente no ha quedado una parcela del libro segundo del Código de Comercio, de la Ley 222 y de la Ley 1258 que no haya sido, aunque sea tangencialmente, explorada por la Superintendencia de Sociedades. Tenemos una evolución jurisprudencial que rellena, que cumple el propósito fundamental de llenar esos vacíos que el legislador no alcanza en esa regulación incompleta que finalmente es tanto la ley como los contratos. Y por supuesto, pues la superintendencia quiso utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones para hacer algo que no existe en Colombia. No nos engañemos, en Colombia solamente existe una justicia electrónica en la Superintendencia de Sociedades, totalmente electrónica, desde la demanda, incluida la comunicación del juez con sus auxiliares, las notificaciones, todo se puede hacer en línea. Hay una baranda virtual, se pueden hacer audiencias por teleconferencia, hay una aplicación móvil incluso, hay un expediente digital, en fin, todo está virtualizado en la delegatura para procedimientos mercantiles. Tanto es así que en este punto de la evolución tecnológica de la Superintendencia de Sociedades hemos decidido traer un experto de los Estados Unidos que nos va a enseñar a crear una inteligencia artificial para predecir o para ofrecer soluciones judiciales en distintos casos. Y les explico brevemente cómo funciona esto, que es la última parte de la vanguardia en materia de tecnificación de la justicia. No es solamente que todo funcione electrónicamente, es que el juez y las partes puedan apoyarse en unas bases de datos que traen distintos escenarios y proponen soluciones o proponen sentencias judiciales. Estamos tratando de construir esa base de datos y dejarla lista
antes de que termine este gobierno, y yo creo que eso va a ser algo bien interesante. Insisto, se puede presentar la demanda virtualmente, se puede consultar el expediente virtualmente, se pueden descargar los documentos, presentar memoriales, revisar estados y traslados, notificar a las partes. A usted le aparece en su tableta la fecha de la audiencia, la hora exacta, que por cierto no se va a modificar, ni se va a cancelar, ni se va a dejar más adelante. Quiero mostrarles rápidamente aquí un poco lo que ha ocurrido. Ya estas son demandas enteramente digitales que se presentan todas a través del expediente digital. Las providencias que se expiden digitalmente, cada vez vamos avanzando más. Les muestro aquí también la publicación de jurisprudencia, que también es virtual. Todo el mundo la puede bajar en la página de la entidad. Tenemos jurisprudencia en materia de sociedades y en materia de concursos. Tenemos desde luego también en la Delegatura de Insolvencia una gran cantidad de procedimientos, no me voy a detener en ellos, pero sí quiero mostrar este dato que es bien interesante, y es que el Banco Mundial ubica a Colombia en el puesto 133 entre 185 países en materia de resolución de insolvencia. Considera que nuestro foro es tremendamente sofisticado, incluso si se le compara, fíjense ustedes, los términos de resolución en la OCDE están en 1.7 meses, en América Latina y el Caribe 2,9, y en Colombia, gracias a esta gestión, en 1,5 meses. Fuera de eso, se han ahorrado costos en los auxiliares de la justicia, que se permitió en un programa que los administradores puedan ejercer el cargo de promotores, con lo cual miles de millones de pesos se han ahorrado los funcionarios, y hemos logrado también una gran cantidad de confirmaciones de acuerdos de reorganización empresarial, que es un procedimiento expedito que funciona muy adecuadamente. Quisiera concluir rápidamente mencionando que la creación de estos tribunales, no solamente el de sociedades, sino el de insolvencia, han permitido un desarrollo del derecho colombiano, del derecho privado colombiano muy importante. Estos tribunales emplean las herramientas más avanzadas del análisis económico del derecho y del derecho comparado para fallar. Eso también es una cosa bien novedosa que tiene este tribunal. Respeta el precedente judicial, insisto, creo que es el único en Colombia, y naturalmente ha ido mejorándose la calidad de las demandas en la medida en que se difunden esta clase de determinaciones. Concluyo pues con lo que dije al comienzo. No puede haber un escenario más amistoso en el que me sienta más cómodo, lo cual no me impide defender con toda vehemencia, con todo entusiasmo, con todo vigor la importancia crucial que para nuestro país, que para Colombia tiene el desarrollo importantísimo de estas facultades jurisdiccionales. Mil gracias por su atención. Parece que cabemos todos en la parcela, ¿no? No solo la justicia arbitral, la jurisdicción ordinaria, sino desde luego la de las superintendencias que han recorrido. Tenemos 3 preguntas. La primera, voy a leerla y luego vamos a ver quién, que no está dirigida a alguien en particular. Dice: ¿se nutre la jurisdicción ordinaria de la jurisprudencia de las superintendencias? No sé, doctor Jaime, tal vez. Por supuesto. Jurisprudencia viene de juris, derecho, prudens, prudencia, manejar el derecho con prudencia. Y no hay la menor duda, en la superintendencia, en la parte sustancial y procesal, se elabora mucha prudencia en el manejo de la materia especializada. No estamos en contra de la materia especializada. Nuestra reflexión es sobre la función y dónde debe estar. Ojalá todo el sistema judicial funcionara con esta agilidad que tiene la superintendencia. Son modelos para copiar, proceso electrónico, con el precedente pues es toda una discusión, pero este es un sistema de autonomías, no de precedentes, por lo menos según el artículo 230 de la Constitución. Pero de todas maneras la jurisprudencia
va creando una directriz, un derrotero, un camino ya marcado. Y en las cortes, obviamente que miramos las jurisprudencias de las superintendencias, porque son muy especializadas y le aportan mucho al juzgador. Doctor Francisco, preguntan si es posición consolidada por la Superintendencia de Sociedades que las cláusulas compromisorias pactadas antes de la Ley 1563 del 2012 son inválidas. Entendería yo tal vez que se refiere al tema de impugnación de decisiones. Si se refiere al asunto de impugnación de decisiones, la Ley 1258 del 2008 claramente extendió el ámbito del arbitraje a esa clase de determinaciones. Sin embargo, ya María Luisa mencionó una opinión de la Superintendencia de Sociedades en virtud de la cual se aplica el principio de la Ley 153 del 87, en virtud del cual el contrato se rige por las reglas vigentes al momento de su constitución, de modo que independientemente de que haya variaciones posteriores, pues en todo caso, si se circunscribía el arbitraje a asuntos que no se extendían a la impugnación, pues habría que aplicar la cláusula compromisoria existente en ese momento. Pero me gustaría oír la opinión experta de María Luisa. Bueno, yo creo que sobre ese tema el debate es si esa pregunta conduce a una respuesta acerca de la naturaleza contractual del pacto arbitral o si lo que se está haciendo es determinar el juez competente. Porque en el primer escenario aplica el principio que menciona el doctor Reyes. En el segundo, la regla lo que indica es que las reglas procesales vigentes en el momento del inicio de la demanda, de la controversia, y por ende, bajo esa tesis se debería de concluir que es válido iniciar procesos arbitrales con base en una cláusula arbitral pactada antes de estas leyes, referida a una impugnación de decisión. El debate gira en torno a cuáles las dos tesis acogen. Doctora María Luisa, una pregunta del público para usted. Y nos dicen, en el caso de Ruta del Sol, ¿se trataba de una asignación, de una extensión del contrato a un único proponente? ¿Cuál era el problema de competencia que justificaba la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Había esa afectación? En ausencia de esa afectación, ¿podía intervenir la Superintendencia? Yo partiría en esta respuesta de lo que dije. Yo creo que la decisión tiene razones suficientemente válidas para adoptar la medida desde el punto de vista de lo que la Superintendencia considera que fue una práctica anticompetitiva o que fue una práctica o que la adjudicación del contrato pudo estar rodeada de tema de colusión o de una práctica violatoria de los deberes a la contratación, y en ese sentido creo que no me corresponde entrar a determinar, porque no conozco más del texto de la resolución, si la decisión se justificaba o no. Desde el punto de vista de la pregunta, prefiero, sin estar el doctor Robledo aquí, no adentrarme en esa respuesta. Bueno, y naturalmente en el medio, el debate que hay en torno a esa decisión de la Superintendencia es que existía un proceso arbitral en curso, y si este era el que tenía ya asumida la jurisdicción para resolver sobre terminaciones, sobre nulidades, etcétera. Yo diría que como conclusión de este panel, y siendo yo un fanático reconocido del fútbol, diría que no todos podemos jugar de delanteros. Hay que ver quién juega de defensa, quién juega de arquero, de manera que nos organicemos, y en ese orden de ideas entendería uno que hay funciones que son propias de las superintendencias, conflictos que son propios de la jurisdicción arbitral, conflictos que son propios de la jurisdicción ordinaria, y es importante tener claridad
acerca de esos roles distintos, para que no le suceda como le digo yo a mis colegas y amigos peruanos, que convirtieron allá el arbitraje en contratación estatal obligatorio, y está la jurisdicción arbitral empezando a sufrir de los mismos problemas que la jurisdicción ordinaria tradicional sufría. De manera que invito al público a aplaudir a los excelentes panelistas.